Estamos hablando sobre discipulado. El discipulado es la gran comisión. Es lo que Jesús nos mandó a hacer. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, realmente nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión si no estamos haciendo discípulos. Entonces, en esta asociación, todas las iglesias estamos dedicadas, ¿verdad?, a trabajar en esto del discipulado. Y de ahí estas conferencias. Estas conferencias son para ayudar a los pastores y a los discipuladores y a los discípulos a tener conceptos de la palabra de Dios para desarrollar el discipulado. En esta noche estamos viendo el tema de la relación entre el discipulado y la palabra de Dios, la Biblia. Y lo que estamos diciendo, hermano, es que el discipulado se hace con la palabra de Dios. El discipulado no se puede hacer con otra cosa que no sea la palabra de Dios. La noche pasada, el jueves pasado, nosotros vimos 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la Biblia tiene el poder para llevarnos a ser personas. La palabra perfecto en la Biblia significa personas maduras, personas completas, ya personas sabias. Entonces Dios quiere hacernos personas maduras, personas sabias, personas completas, ¿entiende? Y para eso el instrumento que Dios utiliza es la palabra de Dios. Entonces, ninguna iglesia que quiera realmente tener un programa serio o un discipulado serio puede ignorar la importancia de la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros vimos el jueves pasado algunos metáforas o unas formas, palabras que se utilizaban en forma metafórica para referirse a la Biblia, ¿verdad? Entonces estábamos hablando que la Biblia era como semilla, que la Biblia era como agua, que la Biblia era como martillo, que la Biblia era como fuego, que la Biblia era como pan, ¿verdad? Recuerden, en esta noche lo que vamos a hablar es, siguiendo el mismo tema, es qué es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Ok, tenemos la gran bendición de tener la Biblia. La pregunta es, ok, ¿y qué vamos a hacer con ella? Entonces nosotros vamos a ir a la Biblia misma, porque la Biblia misma nos dice qué tenemos que hacer con ella. Y entonces vamos a ir a la palabra de Dios y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer con la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 17. En la Reina Valera, en ese programa de eSword, los títulos están en inglés, ¿verdad? Pero en la Reina Valera, en el capítulo 17, a partir del versículo 14, la Reina Valera del 60, dice, instrucciones acerca de un rey. Acá dice, leyes concernientes al rey de Israel. Es un título similar, ¿verdad? Pero los conceptos que tiene este pasaje, hermanos, son extremadamente poderosos. Vamos a leerlos. Dice, cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Eso fue exactamente lo que pasó. Recuerden que estamos en Deuteronomio. Cuando vamos a 1 Samuel, es exactamente 1 Samuel capítulo 15, donde el pueblo de Israel le dice, queremos un rey. Dios ya había previsto eso y dice, cuando quieras un rey, y pone Deuteronomio, ¿verdad? Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Esto significa que un extranjero no puede venir a ser gobernante de una nación. Tiene que ser un nacional. Y dice, no podrás poner sobre ti un extranjero, que ahí está, ¿verdad? Que no sea tu hermano. Pero él ahora viene a decir una serie de cosas que el rey no tiene que hacer. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Dígalo conmigo. Todos los días de su vida. ¿Cada cuánto tenía que leer el rey la Biblia? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este pasaje, hermano, es extremadamente poderoso. Ahora bien, yo quiero ir a algunas frases que se señalan en este pasaje, que nos dice que es el propósito de usar la Biblia, ¿verdad? Usar la palabra de Dios, dice. Dice bien, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Fíjese bien, hermano, comencemos por ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer con la Biblia? Número 1. Escribirla. Yo escribo como en medio griego, ¿verdad? Así que... Entonces, fíjese bien. Lo que dice ahí es que Dios le dice al rey que él escriba para sí mismo en un libro toda la ley. Fíjese bien, si estuviéramos ahorita en el siglo XX, o si se quiere agilizar ese proceso, entonces Salomón lo que hubiera hecho es, Dios quiere que yo tenga un libro, entonces tráeme un escriba que me copie el libro. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Habían escribas. Iban a haber escribas, ¿sí? Los sacerdotes tenían un original y el trabajo de los escribas era copiar la ley. Gracias a eso es que ahora nosotros tenemos miles de manuscritos de la Biblia. Pero observe, Dios no le dijo a Salomón, al rey de Israel, que mandara a copiar el libro. Lo que él le dijo es que él mismo lo copiara. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿por qué le habrá dicho Dios eso? No es, cualquiera pudo haber dicho, cualquier evangélico puede haber dicho, pero eso, señor, eso es mucho trabajo. O sea, lo que me estás diciendo es que yo copie la Biblia. ¿Está entendiendo eso? ¿Está entendiendo eso? O sea, Dios le dijo que él copiara la Biblia. O sea, Génesis 1:1, y él lo escribiera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, que él lo escribiera. No que pusiera un escriba, que él mismo. ¿Por qué haría eso? Es porque Dios sabía de un principio que hasta ahora se ha descubierto. El principio es un principio que yo lo aprendí en la escuela, que dice que la mano tiene memoria. Ese es el principio que dice. ¿Verdad? Lo que significa es que cuando uno quiere memorizar algo, la mejor manera de memorizarlo es escribirlo. De hecho, la manera en que yo estudio es de esa manera. O sea, cuando yo quiero estudiar algo y quiero memorizar un concepto y quiero asegurarme que lo memoricé, quiero asegurarme que ya me lo sé, ¿qué es lo que hago? Lo escribo. Y si cuando lo escribo bien, entonces me doy cuenta que realmente lo sé. Pero si cuando lo quiero escribir me doy cuenta que no lo he podido escribir bien, entonces quiere decir que todavía no me lo sé. Yo he usado ese método desde que estaba en secundaria, hermano. Ya, yo aprendí que la mano tiene... Todavía hoy yo uso ese método. Cuando yo estoy estudiando griego, el Nuevo Testamento, y cuando quiero estudiar una nueva palabra, quiero aprenderme una nueva palabra, lo que hago es escribirla. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán, cuando estaban en primaria, normalmente se hacía eso, ¿verdad? Que cuando alguien hacía una travesura y lo querían castigar, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían los profesores? Entonces,
Entonces le decía, a ver, páseme su cuaderno. Y le ponían, ya, no voy a botar basura en el aula. Una línea, ¿eh? Ahora, lo va a repetir 100 veces. Y entonces, no voy a... no, para él eso era un castigo, no tenía sentido. ¿No es cierto? Pero los profesores, usted me va a escribir 100 veces. ¿Por qué hacían eso? Porque ellos sabían, hermano, el principio de que la mano tiene memoria. O sea, nos ayuda a memorizar cuando escribimos. Por esa razón, los profesores hacían eso. O sea, Dios ya sabía desde el principio eso, porque Él fue el que creó al hombre. Entonces, con el propósito de que el rey se aprendiera bien la Biblia, no solo lo mandó a leerla, lo mandó a escribirla. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando usted quiere enseñarle a su hijo un versículo, no es suficiente con que él se lo recite. ¿Qué tiene que decirle? Escríbemelo aquí. Ya. Cuando usted quiera aprenderse un versículo, si realmente quiere aprendérselo, una de las formas que tiene que hacerlo es escribirlo. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Dios quiere que el rey de Israel se aprenda la ley, se la aprenda de memoria, esté en contacto con la Biblia, que estuviera en contacto con la ley, ya, que estuviera en contacto con la ley todos los días, que la leyera y que la escribiera. ¿Para qué? Para que la guardara en su vida. Eso, hermano, ahora porque ahora las cosas todo el mundo las busca fáciles, ¿verdad? Eso no se practica. Pero la Biblia no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios dijo, lo dijo. Y lo que Dios dijo tiene validez para todo el tiempo. Entonces, todavía este principio es válido. Una de las cosas que podemos hacer con la Biblia para aprenderla, para memorizarla, ¿entiendes? Es escribirla. ¿Correcto? Número 2. Miren lo que dice el texto. En el versículo 19. Y tendrá consigo, y lo tendrá consigo. Está hablando de la Biblia. O sea, está hablando del libro de la ley. Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Qué otra cosa tenía que hacer, hermano? 2. ¿Cada cuánto, hermano? Perdón, no escuché. ¿Cada cuánto? ¿Y usted lee la Biblia todos los días? La práctica de la lectura diaria de la Biblia, hermanos, es un principio del reino de Dios. Usted no va a avanzar mucho en el reino de Dios si usted no lee la Biblia todos los días. O sea, cuando Dios dijo que hiciéramos eso, Él tenía una razón. Porque Él quiere que la Biblia se fije en nuestra mente, que su palabra se fije en nuestro corazón. Entonces Él nos manda a leerla todos los días de nuestra vida. No se trata, mi estimado, o sea, hay gente que lee la Biblia con un programa que la lee por cumplir un requisito. Ok, entonces ahora me toca leer 2 capítulos, lo lee corrido. Eso no sirve para nada, hermano. ¿Entiende? Eso es puro fariseísmo, eso es pura religiosidad. Lo que Dios quiere es que realmente leamos la Biblia con entendimiento. Leamos la Biblia poniendo atención. Leamos la Biblia tratando de entender qué es lo que nos está diciendo Dios a través de ella. Entonces Dios quería que el rey hiciera eso todos los días de su vida. Para nosotros Dios querrá algo diferente, hermano. No. Para Dios quiere exactamente lo mismo de nosotros. Ahora bien, puede que alguien está preguntándose, hermano, pero yo no soy el rey de Israel. ¿Por qué yo tengo que hacer exactamente lo que hizo el rey de Israel? Bueno, déjeme contestarle. Porque eso es un principio del reino de Dios. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cuánto lo creen? O sea, si Dios le hizo eso al rey de Israel y nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿también es aplicable a nosotros? Entonces también
es aplicable a nosotros. Déjeme decirle, ¿cuál es el propósito de Dios al establecer un rey en el pueblo de Israel? Era traer su reino al pueblo. O sea, el rey era el instrumento a través del cual Dios gobernaba al pueblo por medio de la ley. Recordemos que una de las funciones de los reyes era juzgar. ¿Y en base a qué juzgaba el rey? En base a la ley de Dios. Entonces, ¿el rey se tenía que saber la ley? Por supuesto, porque en base a eso es que él juzgaba. ¿Entiende? Entonces, ahora imagínese usted un rey que tenga que juzgar que no se sepa la ley. O sea, ni en el mundo secular existe eso. Nunca ponen a un rey, a un juez que no sea abogado. ¿Ya? Nunca lo ponen. ¿Por qué? Porque un juez es el juez, que es el que juzga, que hace sentencias, determina sentencias sobre casos. Es el primero que se tiene que saber la ley porque en base a eso juzga. Entonces Dios, con el propósito de que el rey que iba a juzgar en base a la ley, se supiera la ley, se aprendiera la ley perfectamente, Dios lo mandó a hacer eso. Eso lo ha cambiado. Déjeme decir lo siguiente. Ahora Dios quiere traer el reino de Dios a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que el reino de Dios venga a cada casa. Dios quiere que el reino de Dios venga a cada familia. ¿Y quién es el responsable de traer el reino de Dios a su casa? El hombre, los padres. Entonces, un padre cristiano no solamente tiene la responsabilidad de llevar el pan. Ese es el error. Es decir, eso es lo que se ha creído durante mucho tiempo, que creer que la única responsabilidad del padre es llevar el pan. Los hijos lo tiene que educar la mamá. Eso es falso. Más bien, a eso se debe el descalabro de la sociedad, que los padres nos están educando. Por eso es que hay tantos hijos rebeldes, porque el padre es de la autoridad. ¿Quién enseña a los hijos a obedecer? La autoridad, el padre. Entonces, cuando los hijos no aprenden a obedecer, es porque nadie se los enseñó, porque faltó una figura paterna, porque faltó una figura de autoridad. ¿Y con qué ejerce la autoridad el padre? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando un padre quiere ejercer la autoridad, ya, que aquí vas a hacer esto porque yo lo digo y punto. Usted sabe que eso pasaba antes, ¿no? ¿Ya? O sea, la famosa ley de la chancleta, hermano. El que no hacía caso, ¿ya? Se le ejercitaba la autoridad. ¿Cuál? Un chancletazo. Pero nosotros no hacemos eso, ¿verdad? En el pueblo de Dios no es la ley de la chancleta. En el reino de Dios es la ley de Dios, amén. Entonces, los padres que son la autoridad, deben traer el reino de Dios a través de la palabra de Dios a sus hijos. Pero ¿cómo van a hacerlo? ¿Usted cree entonces que los padres o el padre de familia, la autoridad, va a traer el reino de Dios a su casa si él no se sabe la Biblia? Si ni él lee la Biblia, ¿con qué va a jugar si él no la lee, si él no se la sabe? Ese es el gran problema que tenemos ahora en las iglesias, que los padres creen que es el pastor el que tiene que enseñar la palabra de Dios en la iglesia, pero se les olvida que si bien eso es cierto, el padre es el que tiene que enseñar la palabra de Dios en su casa. O sea, el responsable de educar a tus hijos con la palabra de Dios no es el pastor. El responsable de educarte a ti con la palabra de Dios somos los ministros, pero el responsable de educar a tus hijos en tu casa con la palabra de Dios eres tú. Y eso no se está haciendo. Por eso está ocurriendo, ¿ya?, que los niños que vienen a la iglesia, ¿ya?, los maestros les dan la escuela dominical, pero los padres no les enseñan la palabra de Dios en su casa. Y lo que se les da en la iglesia no es suficiente. Por esa razón, cuando ya son adolescentes, se marchan de la iglesia. Porque no tienen un verdadero fundamento. Porque el fundamento no solamente se pone en la casa. El fundamento se pone en la iglesia a los adultos, pero en la casa a los niños. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero mostrarle, hermana, la importancia que tiene esto. Quiero mostrarle un ejemplo negativo y un ejemplo positivo acerca de el uso de la palabra de Dios o no uso de la palabra de Dios.
tenemos el caso, por ejemplo, de Salomón. Ustedes saben, ¿verdad? Salomón fue el hijo de David, ¿ya? El rey de Israel, que dice la Biblia que Dios le dio un don. ¿Te recuerdas qué don? Sabiduría. Fíjese bien, hermano. Salomón era rey, era rico y era sabio. ¿Qué le parece? Era rey, era rico y era sabio. Pero Salomón tuvo un problema, hermano, que nosotros lo podemos tener también. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, nos damos cuenta que el descalabro de Israel precisamente comenzó con Salomón. ¿Cómo se explica que Salomón, que era sabio, que era rico y que era rey, hizo exactamente lo que la Biblia dice que no tenía que hacer? Dijo que no iba a tener muchas riquezas y dijo que no iba a tener muchas mujeres. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Exactamente todo lo contrario. Tenía 1000 mujeres el hombre. Y tenía reales. ¿Qué pasó, hermano? Dios le dijo que no tuviera tantas mujeres. Pero parece que Salomón no hizo lo que la Biblia dijo que tenía que hacer. ¿Qué dice la Biblia que él tenía que hacer? Él tenía que escribir la ley con su puño y letra para sí mismo y para leerla todos los días. Me cuesta creer que Salomón haya hecho eso todos los días y todavía pasar por alto un montón de mandamientos que le prohíben hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un problema, hermano. Una situación. Los dones que nosotros tenemos no nos autorizan, hermanos, a dejar la Biblia, a dejar la palabra de Dios. Salomón era sabio. Pero pregunta, ¿la sabiduría que Dios le dio a Salomón iba a sustituir la palabra de Dios en su vida? No. Pero eso fue lo que ocurrió. O sea, Salomón no le dio, porque era sabio, no le dio a la Biblia, a la palabra de Dios, el lugar que le correspondía en su vida. O sea, no la escribió a su puño de letra. O sea, no se la aprendió. No la leyó todos los días. Entonces, fue quebrando los mandamientos de Dios. Usted sabe, hermano, el primero de los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Salomón, a pesar de ser rey, a pesar de ser sabio, de ser puesto por Dios, en determinado momento se convirtió en un idólatra. ¿Cómo es posible esto, hermano? O sea, las mujeres lo indujeron a la idolatría. Él consintió la idolatría en Israel, a pesar de que está escrito en la ley, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás escultura, no te inclinarás a ella, no las honrarás. A pesar de eso, él lo hizo. ¿Por qué lo habrá hecho, hermano? Para mí la razón es sencilla. No cumplió lo que dijo la Biblia que él como rey tenía que hacer. No escribió la Biblia para memorizarla, no escribió la Biblia para guardarla, ni tampoco la leyó todos los días. Resultado, creyó que con su sabiduría y porque era rey es suficiente. Hoy pasa lo mismo. Hay gente que cree, oiga bien, que porque tienen títulos, que porque tienen cargos, que porque son profesionales, no tienen que leer la Biblia. Lo siento mucho, mi estimado. No importa los títulos que tú tengas. Es más, mientras más títulos tengas, más peligroso eres. Porque la gente que tiene conocimiento tiene la tendencia exactamente a creer que tienen el suficiente conocimiento y que son más sabios que Dios. ¿Cuántos saben eso? A veces la educación que una persona tiene, si no tiene buenos fundamentos de la palabra de Dios, su misma educación es la que lo echa a perder. Por esa razón es que la mayoría, muchos evangélicos que se van a meter a la universidad terminan caídos en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad enseña conceptos anticristianos.
Hoy toda una conferencia alrededor de eso, pero ese no es el tema. El punto está, hermanos, que tenemos que entender, Salomón era rico, Salomón era sabio, Salomón era rey, y por eso creyó que no tenía que leer la Biblia. Creyó que no tenía que guardarla, creyó que no tenía que memorizarla, y no lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Se convirtió en un idólatra y dividió al pueblo de Israel. Dios le quitó 10 tribus. O sea, por el pecado que él había cometido, Dios le quitó 10 tribus. O sea, la división se hizo durante el reinado de su hijo, pero el culpable de eso fue él. Entonces, él perdió, oiga bien, 10 tribus del reino por idólatra. Por hacer lo que la Biblia dijo que no iba a hacer. ¿Por qué razón? No leí la Biblia. ¿Qué cree usted que va a pasar con nosotros? ¿Qué cree usted, padre de familia, que va a pasar si usted no lee la Biblia con su hijo? ¿Aló? Usted lee la Biblia con su hijo. Usted reflexiona con la palabra de Dios con su hijo. Yo le dije, hermano, esto va a cambiar su vida. Y si usted hoy, a la luz de la palabra de Dios, toma la decisión de comenzar a hacer esto con su hijo y de leer la Biblia todos los días con sus hijos, le garantizo que su vida y la vida suya va a cambiar para siempre. Su vida y la vida de sus hijos va a cambiar para siempre. Porque usted va a enseñarle a sus hijos a leer la Biblia, a interpretar la Biblia, a aplicar la Biblia. Esa no es la tarea del pastor en su casa, esa es la tarea suya en su casa. No hacerlo va a pagar las consecuencias. Usted va a pagar las consecuencias. Usted va a llorar lágrimas de sangre por sus hijos. Pero eso no va a ocurrir porque vamos a aprender hoy la lección. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos un buen ejemplo. Me gustaría que fuéramos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes. En la versión Reina Valera del 60, tenemos problemas ahí con esa. Dice, hallazgo del libro de la ley. Segunda de Reyes 22 narra la historia de que están reparando el templo y entonces anda un sacerdote ahí, ¿verdad?, quitando escombros, reparando el templo, ¿entiendes? Y de pronto encuentra un libro, todo empolvado ahí, lo desempolva, ¿qué es esto? Un libro. Se lo lleva al sacerdote y el sacerdote se lo lleva al rey. Y le dice, hemos encontrado un libro en el templo. Es el libro de la ley. Y el rey lo lee. Y cuando el rey lo lee, hermano, como decimos los nicaragüenses, pega el grito al cielo. Porque dice, ¿qué hemos hecho? O sea, todas las leyes que Dios nos mandó aquí, todititas las hemos roto, todas las hemos quebrado. Seguramente hay una gran ira de Dios contra nosotros, porque hemos quebrado las leyes que Dios nos dio. Y manda a consultar a un profeta, y el profeta exactamente le trae el mensaje, hermano. Que viene juicio sobre Israel, porque el pueblo de Israel no había cumplido, ¿qué cosa? La ley. La pregunta es, ¿cómo iba a cumplir la ley si ni siquiera encontraban el libro de la ley? ¿Dónde estaba el libro de la ley? Perdido en el templo. ¿Usted cree que estaban estudiando la ley y compartiendo la ley? ¿Entiende? No, hermano. O sea, los sacerdotes se habían olvidado de la ley. El rey no tenía una copia de la ley. O sea, cuando el rey, y esto es nuevo para mí,
Y no es que el rey tenía que tener uno escrito por su propia mano. No es que el rey tenía que aprendérselo y escribirlo y leerlo todos los días. Entonces quiere decir que Josías no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el libro de la ley estaba perdido. Déjame decirle, hermano. Hay muchos hogares donde la Biblia está perdida. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Ah? Ya como la historia, ¿verdad? Del pastor, ¿verdad? Que llega donde la anciana, ¿verdad? Y le pregunta, hermana, ¿y usted ha estado leyendo la Biblia? Ay, no, pastor, es que no mire que perdí los anteojos. Y vuelve a ver el pastor para arriba y encima del ropero, mira que está la Biblia y en medio de los anteojos. ¿Ah? Pregunta, si hubiera querido leer la Biblia, ¿qué hubiera encontrado? Los anteojos. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir, hermano? Entonces, hay muchos hogares donde la Biblia está encima del ropero con los anteojos, ¿ya? Y la abuelita ni está viendo nada, ni está leyendo la Biblia y tiene los anteojos y la Biblia perdido. Eso está pasando en muchos hogares. Eso tiene que dejar de pasar ahora. ¿Cuántos dicen amén? Yo les aseguro, hermano, que no existe un solo hogar aquí que no tenga una Biblia. Y que existe, me dice, ¿para qué que le damos una? Si existe una casa aquí donde no hay una Biblia, aquí nosotros se la damos. Para que garantice que la va a leer, que aquí hay un montón de... ¿Hay alguna casa aquí, hermano, que no tenga una Biblia? Aquí sin pena, ¿verdad? Queremos poner las patitas a esta cosa. ¿Hay aquí algún hogar donde no tenga una Biblia? Mire, no hay. Entonces no puede estar perdida, ¿verdad? La pregunta es, ¿la estamos leyendo todos los días como Dios dice? Voy a ponerle un ejemplo, hermano, por qué esto es tan importante. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Dice la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayuntado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el diablo? También escrito está. O sea, el diablo se sabe la Biblia, más que los evangélicos. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué se tiene que hacer cuando alguien quiere usar la palabra de Dios y la quiere pervertir? Ahora hay sectas falsas que usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Y pervierten la palabra de Dios. ¿Cuál es la defensa que tenemos? La misma palabra de Dios. Porque entonces Jesús le dijo, escrito está también. ¿Se da cuenta? No tentará al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él servirá. 3 veces lo tentó el diablo. ¿Cuáles fueron las respuestas de Cristo? Escrito está, escrito está, escrito está. Ahora, ¿usted cree Jesús que andaba, hermano, con los 40 rollos? Una gran maleta. ¿Ah? Y eso, espérate, Satanás, déjame abrir el rollo espérate que no está aquí. ¿Usted cree que eso estaba pasando? ¿Por qué Jesús podía decir escrito está? Porque eso lo sabía. Había memorizado la palabra de Dios. Si nosotros los evangélicos estuviéramos en esa misma circunstancia, déjeme ser lo que hubiera pasado. Entonces el diablo dice, mira,
comete este pancito, ¿eh? Y entonces hubiera dicho un evangélico de hoy, espérate, Satanás, yo sé que hay un versículo de la Biblia que, espérate, pero es que no me acuerdo ahorita, y comienza, sí, pero a mí me parece, déjame que busque la concordancia, pero yo sé, a mí me parece. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? O sea, el diablo le da tortol, como decimos los nicas, porque él nunca se acordó el versículo que le podía ayudar en ese caso específico. ¿Por qué no, hermano? Porque no pueden decir, escrito está. Para poder decir, escrito está, ¿qué necesitamos? Memorizarla. Aquí ya entramos a otra de las cosas que se puede hacer con la Biblia. ¿Ya? O sea, tenemos que, oiga bien, escribirla. Y el propósito de escribirla es memorizarla. Ese es el propósito. Luego, leerla. Pero leerla todos los días. ¿Y cuál es el propósito de leerla todos los días? Nuevamente, memorizarla. Pero eso es que dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, aquí tenemos 3 que o sea, el propósito de estas 2 cosas, ¿ya? Es guardar la Biblia, la palabra de Dios, en nuestra vida. Déjeme decirle, hermano, nosotros podemos ver el problema que se dio en el mismo huerto del Edén. Fíjese bien lo que pasó. Cuando usted lee la historia del huerto del Edén, usted se da cuenta de que fue Dios el que le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, de los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Eso Dios no se lo dijo a Eva. O sea, cuando Dios le dijo eso a Adán, Eva no estaba ahí. Eva no había sido creada. Entonces, cuando el diablo le pregunta a Eva, dice, ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Eva le contesta y le dice, no, le dice, de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis ni le tocaréis para que no muráis. Cuando usted mira lo que Dios le dijo a Adán con lo que Eva le dijo a la serpiente, usted se da cuenta que Eva no memorizó el único mandamiento negativo que Dios le dio. Dios le dio a Adán y Eva 6 mandamientos. 5 positivos de 5 cosas que tenían que hacer y una sola cosa que no tenía que hacer. Las 5 cosas que tenían que hacer era fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y dominar. Y uno que no tenía que hacer, del árbol del árbol de la ciencia del mal, no tenía que comer. No hizo ninguno de los que sí tenía que hacer, pero sí hizo el único que no tenía que hacer. Así es el ser humano. Pero ¿dónde estuvo el problema? Porque cuando Eva tuvo que enfrentar al diablo con la palabra de Dios, ella no se sabía bien la palabra de Dios. Entonces el diablo pudo manipularla. Fíjense bien, el diablo estaba manipulando la palabra de Dios. Dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. Estaba usando lo que Dios había dicho, pero lo estaba cambiando. O sea, Dios no dijo eso, más bien Dios dijo que sí podían comer de los árboles del huerto. Luego se ve que ella le quiso certeza a la palabra de Dios, porque Dios le dice a Adán, ciertamente morirás. Ella dice, para que no muráis. Cuando nosotros le quitamos certeza a la palabra de Dios, ya podemos ser víctimas de Satanás. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es certeza. Lo que Dios dice que es. Lo que Dios dice que será, será. Pero Eva, mis estimados, parece que no leyó la Biblia, o sea, no la escribió. Ahí por lo menos en la costa del mar lo hubiera escrito, si no había papel en ese tiempo. Se le había aprendido de memoria, ¿verdad? Adán debió haber dicho, a ver, Eva, repetirlo. A ver, repetirlo. Hay mujeres que no les gusta hacer eso, ¿verdad? Pero el marido tiene que hacerlo. A ver, mi amor, repítalo. Después no que no salga el vecino ahí diciendo una barbaridad. Ustedes anden. ¿Tú entiendes?
Igual con los hijos, ¿verdad? Entonces Dios quiere, oiga bien, que escribamos la Biblia, que leamos la Biblia, que la leamos todos los días, pero lo que Él está buscando es que la guardemos en nuestro corazón, que la guardemos en nuestra mente. Porque, oiga bien, el diablo no te va a avisar, mira, llego el lunes a las 3 de la tarde. No anda avisando, no te da cita. Ya, cuando te apareció, ni cuenta te diste que es Él, ¿verdad? Y si tú no estás listo y no conoces bien la palabra de Dios, ya te enredó. Hay iglesias que están siendo destruidas por conceptos mesiánicos equivocados. Iglesias totalmente destruidas por conceptos mesiánicos equivocados. Están desviando muchas iglesias por muchos conceptos equivocados, por no conocer bien la palabra de Dios. Yo te pregunto, a los padres, ¿cómo vas a lograr que tus hijos se defiendan del montón de drogadictos, marihuaneros y corrompidos que hay en la calle? ¿Cómo vas a evitar que tus hijos sean guardados, oiga bien, de toda la corrupción que hay en la universidad? ¿Cómo lo vas a lograr? Dándole a tus hijos la palabra de Dios y asegurándote que la guardan en su corazón para que cuando le digan, ¿verdad? Dice, mira, Ramoncito, vamos a echarle un trago. Que él sepa que responderle con la palabra de Dios. Que no va a decir, no es que el pastor Jorge dice que ese es malo. Por favor. Salen con esa bobería. No le dice, oh, no, vos que te quiten los pañales y tienes razón. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, para responder a la gente con la palabra de Dios. Yo recuerdo que una vez estaba evangelizando a un intelectual, era bien inteligente el hombre, un profesional muy inteligente. Pregunta que me hacía y pregunta que él respondía con la Biblia. Pregunta me hacía y pregunta que él respondía. Todas las preguntas que me hacía yo le contestaba con la Biblia. Todo lo que me cuestionaba yo se lo contestaba con la Biblia. Y llegó un momento en donde lo desesperé, hermano. Porque yo le decía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y un momento donde se desesperó, me imagino que el diablo también. Entonces me dice, pero salite de la Biblia, me dice. No es justo lo que no voy a hacerle. ¿Ah? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? El mundo nos quiere sacar de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es nuestro escudo y la palabra de Dios es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra defensa. Pero tenemos que manejarla bien, tenemos que saberla, tenemos que leerla todos los días, tenemos que estudiarla, tenemos que enseñarla a nuestros hijos, tenemos que leerla con nuestros hijos. Si es posible todos los días. No es suficiente, estimado padre, que usted le dé pan y café de leche, todo eso no es suficiente. Hay unos que creen que eso es suficiente. Si lo doy de comer bien, lo mando a la escuela, eso no es suficiente. Tiene que sentarse a leer la palabra de Dios con sus hijos. Esa es su responsabilidad, no es la del pastor. Wow. Yo les dije que su vida va a cambiar. Si usted la toma, su vida cambia. Si no la toma, será igual. Pero le garantizo que no le va a ir bien. Nosotros, hermanos, la Biblia la tomamos para transformar nuestra vida. Amén. No es fácil, requiere disciplina, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro pan, nuestra agua, es nuestro alimento, nuestra fortaleza. Si usted quiere hijos espirituales fuertes que logren vencer el mundo, tienen que ser fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios y en atesorar la palabra de Dios. Usted sabe lo trágico que resulta que la mayoría de los evangélicos que van a la universidad terminan caídos en la universidad. ¿Saben por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón y no tienen las convicciones y no tienen las respuestas que ellos demandan porque no estudian la Biblia, porque no saben la Biblia. Y algunos ni siquiera dicen que son cristianos. Ocultan que son cristianos porque no tienen respuestas.
Pero déjeme decirle, hermano, la palabra de Dios tiene todas las respuestas que el hombre necesita. No todas las respuestas que el hombre quiere, pero la palabra de Dios tiene todas las respuestas que el hombre necesita. La palabra de Dios tiene la respuesta que todos los intelectuales, que todos los universitarios, que todos los doctores, que todos los médicos, que todos los profesionales. La palabra de Dios tiene respuesta para todos y para todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que estudiar, mi estimado. Para eso hay que leer. Para eso hay que leer todos los días. Para eso hay que escribirla. Y para eso hay que memorizarla. ¿Usted sabía, hermanos, que un niño musulmán le puede recitar páginas de páginas de páginas de páginas enteras del Corán? ¿Usted sabía eso? A los 12 años, ellos ya se saben muchos capítulos del Corán. No, aquí nosotros hacemos una gran celebración y hacemos una gran fiesta cuando en la escuela dominical un niño pasa a decir un versículo. Se la celebramos y casi hacemos una gran pachanga porque un niño dijo un versículo. Nos miran los musulmanes y dicen, estos hacen el ridículo. Ya nuestros niños a los 12 años se saben el Corán, no están celebrando que el niño se aprendió un versículo un domingo. Por favor, hermano. ¿Ah? Necesitamos darle más tiempo, más atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos puede hacer sabios. Amén. Nos puede hacer. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ay, no, es que yo lo que quiero es que venga el Señor y que me dé un don de sabiduría y entonces que yo al día siguiente amanezca sabio y sepa toda la respuesta. Bueno, eso es posible porque Dios lo hizo con Salomón, ¿verdad? Pero ahora Dios lo que nos ha dado es la palabra. Aquí nosotros podemos ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Josué 1:8. No sé cuánto tiempo nos queda todavía. Vamos a Josué 1:8. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que está pasando, hermano. El contexto de eso. Estamos hablando del primer capítulo del libro de Josué. ¿Qué cosa es el libro de Josué? Es el libro de la conquista. El primer capítulo, ahí, bueno, tal vez en esta versión, pero en la Reina Valera, dice, preparativos para la conquista. Entonces, cuando usted va a ver una batalla, ¿cuáles son los preparativos para la conquista, hermano? Usted mira un montón de soldados haciendo ejercicio, ¿ya? Practicando el tiro al blanco, ¿ya? Porque están preparando para la batalla. Se supone que Israel, ¿ya? Debió haber estado, ¿verdad? Cada quien con su espada dándole, van practicando, ¿verdad? Los preparativos para la batalla. Pero cuando Dios está preparando a Josué para la batalla, no le habla de ninguna estrategia de espada, doctor. La iban a necesitar. Pero Él le da principios espirituales. ¿Qué tenía que ver el libro de la ley con la guerra, hermano? ¿Acaso iban a ir con la Biblia? A ver, es un cananeo, vení para acá. O sea, no iban a pelear con la Biblia, pero sí iban a pelear con la Biblia. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ellos tenían que tomar la palabra de Dios, las promesas de Dios, de que la tierra era de ellos, y a pesar de enfrentarse a grandulones y a gigantes, creer que por la palabra de Dios, que Dios se lo había prometido, creer que Dios le iba a dar la victoria. O sea, la palabra de Dios es la que les daba la convicción, la palabra de Dios es la que les daba la fe de que ellos iban a poder vencer a sus enemigos. Era la palabra de Dios. Entonces ahora Dios le dice, por esa razón,
Entonces, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. ¿Cómo la mira? ¿Cómo se aplica eso ahora? ¿Usted cree que los evangélicos practican eso? De día y de noche meditarás en él. Dice que para la conquista hay que meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren conquistar? Un principio para conquistar es meditar en la palabra. Usted no le enseña a su hijo a meditar en la palabra de Dios y no crea que va a conquistar gran cosa, ¿verdad? Puede ser que él conquiste que se va a graduar de secundaria, mi chavalo. ¿Ya? Que conquista un título de bachillerato. Pero mientras él conquistaba el título de bachillerato porque estudiaba botánica, física y química, el drogadicto que estaba con él al otro lado también lo conquistó a él. Y llegó bien fumado a hacer el examen. ¿Cuántos saben que esas cosas pasan? ¿Verdad que esas cosas pasan? Entonces, una cosa es conquistar cosas con el mundo y otra cosa es conquistar cosas con Dios. Y para conquistar cosas con Dios, para que el mundo no nos conquista, para que el diablo no nos conquista en nuestra familia, la palabra de Dios es clave. O sea, tenemos que tomar, hermano, muy en serio nosotros peleamos con la palabra de Dios. Literalmente, hermano. Espiritualmente, peleamos con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está en nuestra vida y no peleamos y no le decimos al diablo la palabra, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Escrito está, escrito está, escrito está. No, espérame, diablo, ¿por qué no regresas dentro de 3 días para ver si me acuerdo dónde está ese versículo? Cuando usted va a buscar la Biblia, ya el diablo le despadezó a su chavalo, ¿no es cierto? Entonces quiero animarlo, hermano. Dios ya nos dio la herramienta. Dios ya nos dio las armas. Ya nos dio su palabra. A nosotros nos toca decidir si la vamos a usar como Él dice que la tenemos que usar. Y Él dice que tenemos que escribirla. Dígale a su niño, a ver, pará, escribime este versículo aquí 10 veces, así como lo ponen ahí en la escuela, igual usted. ¿Cuántas de 16? 10 veces. Leerla con sus hijos. Yo sé que eso no es fácil de conseguirlo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Leerla todos los días. O sea, si cada uno de ustedes, padres de familia, se propone hacer eso con sus hijos, le digo, la vida suya y la vida de sus hijos va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no es por un ejercicio académico, ¿verdad? Un ejercicio intelectual. No. Escribimos y leemos para memorizar y para meditar. ¿Con qué propósito? El propósito por el que meditamos y memorizamos es para internar la palabra de Dios. ¿Ya? Saben que Jesucristo no andaba con todos los rollos de la ley, ¿verdad? Sí los andaba, pero ¿a dónde? En su mente y en su corazón. Digo, ¿a nosotros dónde vamos a andar la palabra de Dios? En la mente. O sea, nada sirve tener 15 versiones de la Biblia y no aprenderse ningún versículo, hermano. ¿No es cierto? Entonces yo quiero animarlos a ustedes. No estamos terminando, no pudimos terminar este tema. Hay otras cosas que tenemos que ver, que lo vamos a ver el próximo jueves, si Dios quiere. Les animo a venir, a no perderse, a traer más gente, a traer sus discípulos, a tener otros miembros, ¿verdad? Para que podamos continuar con este tema. Pero por ahora, yo le animo a tomar una decisión. Voy a leer la Biblia todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Yo personalmente manejo un programa de lectura todos los días. ¿Ya? Cuando hay días que no la leo, no me corto los pulsos. Pero sí, ok, lo que no leí lo voy a leer. ¿Entiendes? La idea es desarrollar una disciplina que lo voy a leer
todos los días. Voy a dedicarle tiempo a eso y voy a meditar en eso. Y yo le garantizo que si hacemos eso, Dios nos va a hablar directamente a nosotros. No solamente a través del pastor o de un predicador o de un maestro, Dios le va a hablar directamente a usted. ¿Cuántos dicen amén? Oramos por eso. Voy a pedirle que se pongan en pie. Vamos a orar para que Dios le anime a usted, que todos nosotros tomemos la decisión de leer la palabra de Dios todos los días y preferiblemente leer la palabra de Dios con los hijos. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Ella nos enseña, Señor, la importancia y el poder que tiene tu palabra para nosotros. Y ella nos dice, Señor, que tu palabra debe ser leída todos los días de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Queremos cumplir esa palabra. Queremos obedecer esa palabra. Te pedimos que nos dé hambre de tu palabra. Que hoy no nos acostemos sin leer tu palabra. Y mañana tampoco. Y pasado mañana tampoco. Y que por el resto de nuestra vida leamos la palabra de Dios, Señor, cada día. Te pedimos que nos des la gracia, que nos des la fuerza. Y te pedimos que nos des revelación. Que cuando estemos leyendo tu palabra, tú hables a nuestra vida a través de ella. Y tú te reveles a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Amén.